Amados hermanos, quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 1, y continuamos con nuestra serie de sermones a partir del versículo 9 al versículo 14. Malaquías, capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. El título del sermón en esta mañana lo he titulado Sacrificios imperfectos a un Dios santo. ¿Ya todos tienen el texto? Leo para ustedes. Malaquías capítulo 1, versículos del 9 al 14. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo puedes agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo has profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pues bien, a manera de introducción, amados, debemos entender que una de las formas de adoración en el Antiguo Testamento era a través de la ofrenda. Ahora bien, la verdadera adoración se demuestra dando u ofreciendo lo mejor hacia el Señor. Ahora bien, Dios reprende al pueblo por traer ofrendas inapropiadas a su altar. Y en el Antiguo Testamento, para hacer un recordatorio, existen varias palabras que se traducen como ofrenda, y es útil entonces entender el significado etimológico para poder comprender entonces cuál es su sentido espiritual. En primer lugar, encontramos la palabra minyak, la cual aparece alrededor de 200 veces y se utiliza para referirse a un presente que una persona entrega a otra. Y también denota un tributo que se le pagaba a un rey. La segunda palabra utilizada para ofrenda es teruma, la cual aparece alrededor de unas 70 veces en el texto verotestamentario y por primera vez se utiliza en Éxodo 25:2 y textualmente se puede traducir como una ofrenda elevada. Y este término se utiliza para denotar aquellas contribuciones que se traían con fines de apoyar el sacerdocio y el mantenimiento del mismo templo. Y es importante entonces tener claro este concepto porque más adelante, cuando estaremos viendo el capítulo 3, estaremos utilizando este término para referirnos a la ofrenda que la nación había dejado de traer al templo. Y en tercer lugar, en términos general que se utiliza para referirse a las ofrendas es corbán y literalmente significa traer cerca de. Por lo que se puede decir que una ofrenda es lo que se trae cerca a Dios y este término se usaba para designar todo tipo de ofrenda, sea animal o sea vegetal, es decir, todo lo que se presentaba al Señor. Por tanto, el sistema de ofrendas era importante en Israel, ya que por un lado era una forma de acercarse a Dios en adoración, pero también era una forma de presentar dones y regalos al Señor como muestra de esa gratitud, así como contribuían para el mantenimiento y sostenimiento del templo. Y en el libro Levítico se presentan las diferentes clases de ofrendas, que los israelitas ofrecían. Vamos a hacer un breve recuento de ellos rápidamente, esto con el fin de tener el contexto y poder entender la forma en que Malaquías se está dirigiendo a la nación. En primer lugar, encontramos una ofrenda que se conocía como holocausto.
encontramos en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17, Levítico 6, del 8 al 13. Y este holocausto consistía en que el animal era ofrecido completamente a Dios, símbolo de la expiación y consagración del que lo ofrecía. La segunda referencia que podemos encontrar es la oblación u ofrenda de cereal, en Levíticos capítulo 2, versículos 1 al 16, y consistía en presentar productos de la tierra como la flor de harina, los panes ácimos, fritos y especies tostadas. Una pequeña porción era quemada y el resto era entregada a los sacerdotes. En tercer lugar, encontramos la ofrenda de sacrificio de paz o de comunión. Levítico capítulo 3, del versículo 1 al 17. Era una ofrenda voluntaria y la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados como un símbolo de comunión entre Dios y los hombres. Y finalmente encontramos el sacrificio por el pecado, todo el capítulo 4 del libro de Levíticos. Su objetivo era presentar el sacrificio de un animal por la expiación de los pecados cometidos. Ahora entendamos que el hecho de que los israelitas tenían la oportunidad de presentar sus ofrendas a Dios revelaba la misericordia que Dios había develado o derramado para con la nación. Aun cuando la nación era pecadora y era rebelde, aún el Señor derramaba de su misericordia y permitía entonces la presentación de este tipo de ofrendas. El Señor había instituido un sistema de sacrificios por el cual a través de ellos se podían reconciliar con Él. La ley de Moisés hacía una distinción en cuanto a la clase de sacrificios que se realizaban, obedeciendo a la escala social de los oferentes, desde el más rico que ofrecían animales vacunos hasta el más pobre que presentaba un ave. Un macho sin defecto era de gran valor para el adorador. Era una cría de primera mano y una fuente potencial de recursos o de dinero si éste se vendía. Y ofrecerla sobre el altar era entonces un verdadero sacrificio y reflejaba aquella actitud de gozo y de agradecimiento que teníamos hacia el Señor. Ahora bien, vamos a nuestro texto, ya teniendo esto en mente y teniendo esto claro, cómo era el sistema de ofrendas, entendemos entonces por qué el Señor hace ese llamado de atención hacia la nación, porque se habían olvidado del verdadero significado que éstas tenían. Vamos a nuestro versículo 9. El Señor les dice a la nación, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero el Señor vuelve a preguntar, ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entendamos el contexto. Recuerden lo que estaba sucediendo en los versículos anteriores, como lo exponíamos en nuestro sermón anterior. La nación o el pueblo estaba llevando al altar animales con defectos, animales cojos, ciegos, animales que realmente no servían absolutamente para nada. Y aún así, la nación presentaba estos animales defectuosos como sacrificio. Y eso no le agradaba al Señor. De tal manera que el Señor pregunta y lo hace en un tono irónico. Ahora pues, oren por el favor de Dios, para que Él tenga piedad de nosotros. Y el Señor agrega, pero ¿cómo el Señor se podrá agradar si ustedes hacen estas cosas? ¿Cuáles cosas? Presentar animales inmundos en la mesa del Señor. Ahora, es una invitación al arrepentimiento y debe entenderse en un sentido totalmente de ironía. ¿Cómo podían ellos esperar que el Señor extendiera su gracia, su misericordia y su perdón mientras la nación insultaba al Dios vivo ofreciendo sacrificios inaceptables? Ese es el significado de este texto, del versículo 9. El Señor pregunta o lo hace de una forma irónica. ¿Cómo es que ustedes quieren buscar el favor de Dios, pero presentan lo inmundo delante de la mesa del Señor? Ahora bien, esto va agarrado de nuestro siguiente versículo, el versículo 10. El Señor hace la pregunta, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y aquí notamos algo muy interesante. El Señor está hablando en primera persona y está expresando su deseo
de que alguien cierre las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de esos sacrificios. Y disculpen la expresión, pero realmente es lo que el Señor está diciendo. Él está clamando, por decirlo de alguna manera, llamando al sentido común y expresa ese deseo de que es preferible cerrar las puertas del templo, cerrar la iglesia para impedir que se siga profanando su nombre al presentar ofrendas inútiles y sacrificios que eran totalmente hipócritas. Y entendemos que eran sacrificios hipócritas por la forma en que el mismo Malaquías lo relata en los versículos anteriores, y era la forma en que estos se presentaban. Se presentaban de cualquier manera, olvidándose en primer lugar a quién se le presentaba el sacrificio. No era cualquier persona. Y lo notamos también porque él hace por la comparación y dice, ¿por qué no se lo presentan a sus reyes? Y verán si él se agradará de esto. Ahora, ¿por qué lo hacen conmigo? En otras palabras, el Señor está demostrando su disgusto y su descontento en la forma en cómo se presentaban los sacrificios. Y recuerden que les decía que estas ofrendas eran una forma de adoración al Señor. Y esto nos debe llevar a nosotros, y aquí puedo hacer una pequeña aplicación, a mirarnos y a estudiar la forma en cómo nosotros adoramos al Señor. ¿Realmente le estamos adorando como Él se merece? ¿Le estamos dando lo mejor para el Señor? Y cuando me refiero a lo mejor, no me estoy refiriendo a su dinero, amado hermano. Me estoy refiriendo a la forma en cómo usted y yo nos acercamos al Dios santo y al Dios vivo y al Dios verdadero. ¿Lo hacemos reconociendo y sabiendo que Él es el Dios verdadero? ¿Realmente le estamos adorando como Él lo ha demandado, en espíritu y en verdad? ¿O realmente adoramos a Dios por cumplir un rito como lo estaba haciendo la nación de Israel? No, es que yo vengo a la iglesia los domingos y eso es suficiente para mí. Y te aseguro que el miércoles, cuando lleguemos a la reunión y preguntemos, ni siquiera te acordarás cuál fue el texto que estábamos leyendo y cuál fue el texto que estábamos exponiendo. Y discúlpame si estoy siendo un poco fuerte, pero ese es el sentido del texto y tengo que expresarlo y predicarlo de la forma en cómo está allí. No puedo cambiarle absolutamente nada. Ahora bien, para el Señor parecía mejor interrumpir todos los sacrificios que presentar ofrendas fingidas. Dios dice, todos vuestros rituales son vanos y no tienen ningún valor para mí, no los acepto. Y este es un llamado de atención. ¿Realmente lo que hacemos está siendo acepto por el Señor? Eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar y a recapacitar si realmente la forma en que adoramos al Señor es la correcta. El Señor pensaba que era mejor cerrar las puertas del lugar del templo en lugar de continuar con una adoración inútil. No todo lo que es ofrecido al Señor como adoración es aceptada por Dios como adoración. Algunas veces Él preferirá que simplemente se detengan. En otras palabras, Él dirá, yo no tengo complacencia de vosotros. Por favor, mejor deténganse para que no crezca mi ira sobre ustedes. Y creo que si somos sensatos, muchas veces debemos colocar un stop en la forma en que adoramos al Señor. Y esto lo digo porque estamos preocupados con el crecimiento de la iglesia. Estamos preocupados con el evangelismo. Estamos preocupados con el plantar iglesias. Pero en algunos casos, lo mejor que podemos hacer por la causa del Señor es cerrarlas. Y cerrar las puertas de muchas iglesias. Y no me malinterpreten y les voy a explicar el por qué. Porque aquí podemos hacer una aplicación correspondiente a lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Hoy en día, si analizamos a la luz de las Escrituras lo que se predica en la mayoría de las iglesias, llegaríamos a la misma conclusión. No se predica el Evangelio, no se predica a Cristo crucificado y resucitado, no se predica de arrepentimiento, todo lo contrario, se predica un Evangelio donde el creyente es un Superman espiritual y lo más triste, se predica que los diezmos y las ofrendas tienen un poder salvífico. Eso es lo más triste, amados hermanos. Y ahí es cuando me refiero que es preferible cerrar las iglesias, cerrar el templo. Ese es el llamado que el Señor está haciendo a la nación de Israel. Es preferible que se cierren las puertas del templo y no que se sigan presentando sacrificios inútiles. En algunos lugares, ahora en la mañana, hoy domingo, día del Señor, no se está predicando a Cristo.
Lamentablemente se está predicando lo que nuestros corazones quieren escuchar. Todo te irá bien, tendrás fama, tendrás casa, carro, beca, nada te va a faltar, no te enfermarás, no pasarás trabajo. Eso no es el evangelio, amados hermanos. Nuestro amado pastor predicaba el sermón anterior, la forma en que Pablo eh, rechazó muchas veces las ofrendas por amor a Cristo, por amor al evangelio. Y eso no es lo que se está predicando hoy en las iglesias. Hoy estamos más preocupados porque la iglesia se llene por recibir los diezmos y las ofrendas que por salvar las almas y llevarlas a los pies de Cristo. Ahí es cuando me refiero que es preferible cerrar las iglesias hoy en día. Porque es preferible tener esos sitios cerrados a que muchas almas se pierdan por no presentarle verdaderamente al Señor. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto en el versículo 11. Continúa Malaquías escribiendo el pensamiento del Señor. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. De manera consciente y voluntaria, Israel estaba desprestigiando, el nombre del Señor. Lo estaban haciendo de manera consciente, lo estaban haciendo de manera voluntaria y lo entendemos por la forma en que se estaban presentando los sacrificios. Ahora, nada más lejos que el esplendor ceremonial y los corazones llenos de gratitud de los rituales que años atrás presenció la reina de Saba cuando visitó a Salomón, la cual quedó gratamente impresionada por la devoción en que la nación se dirigía al Señor. Pero lejos de eso, la nación ahora estaba presentando sacrificios de cualquier manera al Señor. Ahora, en cambio, todo resultaba en un frío y vacío formalismo. Lo hacemos por cumplir un compromiso. Y el Señor entonces les dice dos veces en el mismo versículo: es grande mi nombre entre todas las naciones. El Señor alude a su poder sobre toda la tierra, como indica la siguiente frase: en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: ustedes me desprecian, ustedes son mi nación, mi pueblo escogido, pero ustedes me desprecian en la forma en que ofrecen mis sacrificios. Pero déjenme decirles algo: mi nombre es grande sobre toda la tierra, mostrando entonces la grandeza y el poder de Dios. Y esto, cuando leí este texto, me puse a reflexionar y a veces creemos que somos los escogidos de Dios y que únicamente nosotros somos los únicos que podemos ofrecerle al Señor lo que le ofrecemos. Y este es el error que cometemos muchas personas. Nos creemos que somos especiales o los hijos preferidos de Dios, como en muchas ocasiones se enseña. Lo que no sabemos es que cuando usted y yo dejamos de orar y de adorar al Señor en otros lugares, el Señor está siendo adorado y está siendo glorificado también. Ahora, debemos entender, amados hermanos, que un tema escuchado a lo largo del Antiguo Testamento se reafirma en este libro, y es: porque grande es el nombre del Señor sobre todas las naciones. El Señor tenía un pueblo escogido, los judíos, a través de los cuales había planeado salvar y bendecir al mundo entero. Pero en la actualidad, Dios todavía quiere salvar y bendecir al mundo por medio de su pueblo. Pero ahora su pueblo es todos los que creen en el Señor, judíos y gentiles. Todos los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, hacemos parte de la nación, del pueblo escogido. Los cristianos ahora son su pueblo escogido y nuestro sacrificio agradable al Señor es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. La pregunta entonces es: ¿estamos a la disposición de Dios para ser utilizados en engrandecer su nombre? ¿O simplemente somos cristianos de domingo a domingo? Esta es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar a aquellos que, teniendo los dones para servir, no servimos. Preferimos quedarnos en las sillas con nuestros dones
y no colocar esos dones que el Señor nos ha dado a su servicio. Por eso la pregunta es, ¿estamos dispuestos para ser utilizados por Dios para seguir engrandeciendo su nombre? ¿O nos vamos a quedar calentando sillas? Y disculpen como se los digo. Y esta misión debe comenzar por nuestro hogar y luego por nuestra comunidad e ir extendiéndose. Lastimosamente muchos quieren ser llamados para ir a las naciones, pero no comenzamos por la nación de nuestro hogar. No comenzamos por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros familiares más cercanos, pero ya queremos ir a las naciones a predicar el evangelio. Queremos que el Señor nos saque a Estados Unidos, que nos saque a Europa, que nos saque a un sinfín de naciones, pero se nos olvida que el reto más grande que tenemos como creyentes es comenzar por la nación de nuestros hogares. Un detalle importante acá, amados hermanos, es resaltar en este versículo, es que podemos hacer la comparación con lo que se narra en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 14. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Cuando Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Si se acuerdan la historia, se la voy a resumir rápidamente. Elías se enfrenta, después de ver al rey Acab, se enfrenta con los profetas. Los profetas colocan un altar y comienzan a danzar alrededor de él. Elías les hace un desafío, les dice, aquel cuyo Dios le responda y consuma el altar, ese será el Dios verdadero. Y pasan todo el día danzando y pasan todo el día hiriéndose en los cuerpos para llamar la atención de su Dios, y Elías se ríe de ellos y les dicen, griten más duro, de pronto su Dios está durmiendo. Y sin embargo Elías permanece allí, y luego Elías ora al Señor, desciende fuego del cielo y consume todo el altar y todo lo que estaba a su alrededor. Y luego de ese acontecimiento, Elías toma a los profetas y les da muerte. Luego, cuando la reina Jezabel se entera de esto, dice que va a matar a Elías, y Elías sale despavorido, sale corriendo, huyendo, y se esconde. Y recordemos la historia que Elías escondido, el Señor llega y tiene un encuentro allí, y tienen una conversación, y Elías le responde al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Y miren lo que dice Elías, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y esto era lo que pensaba Elías, pero el Señor le responde más adelante, el versículo 18, y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Es decir, a veces nos creemos exclusivos de Dios. A veces creemos que somos nosotros los que tenemos, por decirlo de esa manera, el privilegio de predicar el evangelio. Y nos jactamos y decimos, solo yo quedo, y si yo no predico, no predica absolutamente más nadie. Lo que el Señor nos dice, un momento, no eres tú. Yo puedo levantar a otros 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal para que vayan y prediquen a las naciones también. Así que, ¿de qué te jactas? Y precisamente era lo que la nación estaba haciendo. Se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios, de ser la nación escogida por Dios, y el Señor les dice, un momento, mi nombre es engrandecido por toda la tierra, y si ustedes no me quieren adorar, yo puedo levantar otra nación y puedo hacerlo. Entonces, ¿de qué se jactan? ¿Para qué me presentan sacrificios que no son agradables delante de mí? Y aquí podemos hacer otra aplicación, y es, realmente nosotros estamos adorando a Dios de la forma en que Él lo está demandando. O también nos creemos que somos los exclusivos de Dios y que si nosotros no adoramos, nadie más puede hacerlo. Hay que revisarnos, amados hermanos. Y este es un llamado precisamente a eso. Y si alguna vez lo hemos sentido, entonces es un llamado de arrepentimiento para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y esto nos lleva a nuestros siguientes versículos, versículos 12 y versículo 13. Y vosotros lo habéis profanado. ¿Qué han profanado? El nombre del Señor. Cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dices que su alimento es despreciable. Además, han dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda.
Y luego el Señor hace una pregunta. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Malaquías repite aquí la reprensión de los versículos anteriores, de los versículos 7 y 8, que fueron expuestos en nuestro sermón anterior. Los sacerdotes habían cansado de cumplir los requisitos exactos de los sacrificios, y aunque no habían expresado de forma literal que la mesa del Señor era una ceremonia anticuada, obsoleta y sin sentido, lo expresaron en la forma práctica en la que presentaban los sacrificios, porque rehusaron, y esto hay que tenerlo muy claro, dirigir al pueblo a ser reverentes y ofrecer mejor sacrificio hacia el Señor. Y es que cuando los sacerdotes no corrigen, se convierten también en partícipes de esa mala adoración hacia el Señor, de esa mala práctica hacia el Señor, porque rehusaron dirigir a su pueblo con su actitud y sus acciones, entonces ayudaban a la profanación del altar, y esto era un gran insulto para el Señor. Ya no existía esa, por decirlo de esa manera, ya no existía esa reverencia con la que se debían presentar los sacrificios hacia el Señor, razón por la cual estas ofrendas fueron rechazadas por el Señor. Ahora, ¿qué actitud tenían los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación que ofrecían culto hacia el Señor? Dice Miqueas que era lo siguiente. Perdón, Malaquías. Dice Malaquías que era lo siguiente. Han despreciado la mesa del Señor. Lo han despreciado. Lo han despreciado. Y dicen lo siguiente. Oh, qué fastidio es esto. Y la pregunta es, si expresaban que era un fastidio ofrecer sacrificios al Señor, ¿será que entonces ellos eran dignos de recibir la misericordia de Dios? ¿Y cuántos de nosotros, y esto es para reflexionar también, cuántos de nosotros a veces venimos al servicio y decimos también, qué fastidio, ahora tengo que esperar 45 minutos a que el pastor termine de predicar? Y comienzan los pensamientos, preferiría estar en mi casa viendo el partido de Liverpool, viendo la Champions, los que les gusta el fútbol, las mujeres viendo el programa de cocina, viendo, no sé, qué programa dan los domingos, porque realmente nunca lo sé, porque estamos acá en la iglesia. En fin, a lo que me refiero es que comienzan a saltar esos pensamientos que preferirían estar en otro lugar que estar aquí sirviéndole al Señor. Y es lo que Malaquías está diciendo. Ustedes han dicho, qué fastidio. ¿Y cuándo sucede esta actitud de pensamientos en el corazón del hombre? Cuando el corazón no está puesto en lo que se hace. Cuando el corazón no está puesto realmente en servir al Señor. Es cuando uno se fija en la cara de las personas. ¿Ustedes no han notado que los lunes, por lo general, es el día más pesado de la semana? ¿Ustedes no han notado que cuando usted va en el transporte público o va en su automóvil, nota la cara larga de las personas que van a trabajar, como diciendo, ay, ya comenzó el lunes, ahora me toca ir a trabajar? Pues bien, nosotros notamos esas caras largas cuando los lunes toca ir a trabajar por las mañanas, unas caras tristes, somnolentas, llenas de sueño, llenas de fastidio porque tienen que ir a trabajar. Precisamente así se sentían estas personas que ofrecían el sacrificio. Oh, qué fastidio presentar ahora, ir al templo, tomar un animal, presentarlo al Señor. Mejor compro cualquier cosa por ahí y se la ofrezco al Señor. Ese era el pensamiento de la nación. Y creo que muchos de nosotros, en algunas ocasiones de nuestras vidas, hemos actuado igual que la nación de Israel. Voy el domingo porque mi mamá me dijo que la acompañara al servicio para complacerla a ella. Voy porque si no voy mi papá me regaña. O voy porque para mantener contenta a mi esposa, porque mi esposa me dijo que si no iba, entonces no me preparaba la comida. O voy para mantener contento a mi esposo. En fin, siempre vamos por una causa diferente que la de agradar y servir al Señor. Y ese era el llamado de atención que el Señor estaba haciendo a la nación de Israel. Nosotros no nos hemos sentido en algún momento de la misma manera. En algún momento de nuestras vidas no hemos pensado, hemos creído que venir al templo, venir a la casa del Señor es algo fastidioso. Pero por otro lado, sucede lo contrario cuando realizamos tareas y funciones que nos gustan, que nos llenan, que nos resultan interesantes. Y este tipo de trabajos lo ponen a nuestra mente alegría
y ponen a nuestro corazón alegría y lo realizamos con cuidado, con el mínimo detalle y con una excelencia. Y te voy a colocar un ejemplo. Para algunas personas ir a la iglesia resulta apasionante. Venir a la casa del Señor resulta apasionante. Tan apasionante como una visita al odontólogo. ¿A quién le gusta ir al odontólogo? Creo que a ninguno, ¿cierto? Y lo peor es que usted va al odontólogo y el odontólogo le coloca anestesia, pero cuando usted viene a la iglesia, aquí, mi hermano, es sin anestesia. La palabra del Señor entra directamente a tu corazón. Así que la expectativa es esa, es como una visita al dentista, pero sin anestesia. Ahora bien, por esta razón, en numerosas iglesias, los líderes, los pastores, los ministros, se devanan los sesos intentando diseñar un programa interesante, un programa atractivo con el fin de atraer a más personas. Y allí es donde está el error. Ahora bien, porque la triste realidad es que muchas personas acudirán a la iglesia para participar del show. Es que yo voy a la iglesia porque allá me hacen reír. Es que el pastor se tira unos chistes muy buenos en el púlpito. Es que el culto de jóvenes es precioso. Es que allá te predican que todo va a estar bien y nunca te confrontan con tu pecado. Pero sabes una cosa, cuando estas cosas suceden, no está Cristo presente. ¿Y sabes algo? La realidad es que el Señor es lo más atractivo que usted podrá encontrar en la iglesia para usted. No el show, no el espectáculo, sino el verdadero Señor de señores, a Cristo crucificado y resucitado, aquel que nos confronta con nuestro pecado, pero que a pesar de confrontarnos con nuestros pecados nos dice, hay una oportunidad más si te arrepientes y vienes a los pies. Ese es el verdadero sentido de ir a la iglesia. No es esperar el show del domingo. No es esperar las alabanzas llenas de música, de luces, de humo. No. Es venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué busca usted, amado hermano, en la iglesia? ¿Qué vienes a buscar a la iglesia? ¿Vienes a pasar 45 o 90 minutos si incluimos la escuela de entretención? ¿O vienes a aprender? ¿Vienes a confrontarte con la palabra que hable a nuestros corazones? Que rompa el orgullo, que saque todo aquello que nos desvía de la atención de Dios, pero que esta palabra cumple ese propósito eterno y es de llevarnos a los pies del Señor. ¿O qué esperas en la iglesia? ¿Un buen ambiente de compañerismo con otros hermanos? ¿Esperas un buen estudio bíblico? ¿Esperas un buen atractivo programa para niños? ¿O esperas una excelente banda sonora para la alabanza? ¿O realmente vienes a la iglesia buscando al Señor? ¿Tienes hambre del Señor o tienes hambre de las bendiciones del Señor? Esa debe ser la pregunta que nos debemos hacer. ¿Buscamos nosotros que el Señor nos llene de bendición nuestros bolsillos, como si se tratara de Papá Noel que nos da regalos a todos? ¿O realmente buscamos al Señor con todo nuestro corazón para agradecerle por todo lo que Él hace y seguirá haciendo por nosotros? Son preguntas que deben llevarnos a reflexionar acerca de la forma en que adoramos al Señor. Ahora, cuando nuestras ofrendas insultan la magnificencia de Dios, cometemos el pecado de profanación. Ahora, este pecado no solamente queda allí, sino que muchos de ellos llegaron a considerar el sistema de sacrificios y ofrenda como algo despreciable e incluso como algo fastidioso. Y discúlpenme por lo que les estaba haciendo con esta reflexión. Pero como les comentaba en el sermón anterior de Malaquías, todo el libro está lleno de reflexiones, de preguntas y respuestas, y muchas de estas preguntas son irónicas, en tono irónico, pero es el lenguaje que el Señor utilizó para la nación. Recordemos que el Señor se dirige de muchas maneras a la nación, y esta era una de las formas en que se dirigía a la nación, forma irónica, como para despertar el sentido. Y si no se despertaban con esto, amados hermanos, realmente no sé lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Malaquías era un profeta que no dejaba indiferente a nadie. Su mensaje fue claro, fue honesto, fue directo. El Señor no espera ritos ni sacrificios, Él espera todo de nosotros. Él no espera que vengamos el domingo
pero durante la semana dejamos de ser cristianos y otra vez nos ponemos el uniforme de cristianos el domingo. Él espera que seamos cristianos 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los días somos creyentes. Es que no somos creyentes solamente cuando entramos a la iglesia a las 8:30 hasta las 12. A las 12:20 ya dejamos de ser creyentes. No, somos creyentes todo el tiempo, amados hermanos. Ahora, el Señor espera que seamos creyentes todo el tiempo. No espera que seamos creyentes nada más 5 o 10 minuticos. El Señor no quiere nuestras ofrendas de la forma en que las presentamos. Él quiere todo de nosotros. El Señor no se conforma con que le dediquemos hora y media los domingos. Nos quiere los 365 días del año. Él no se conforma con los restos o con aquello que sobra, no. Él requiere que seamos completamente entregados para Él. ¿Sabes qué? Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y es la siguiente, o podremos extractar de lo que está diciendo Malaquías, es, ¿nos conformamos nosotros simplemente con alimentarnos de las migajas que caen de la mesa del Señor? ¿O lucharemos por tener una íntima comunión con Dios y tener un privilegio, encuentro con el Señor? Y cuando hablo de las migajas, recordemos aquel caso de la mujer sirofenicia que le dijo al Señor que sanara a su hija y el Señor le dice, no te es lícito comer de la mesa, sino de las migajas que caen. Estoy parafraseando las migajas que caen. Y ella dice, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Me confundí con el texto. Bueno, el tema es que ella habla de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le habla acerca de la fe que esta mujer tenía. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos vamos a conformar con esas migajas o nos vamos a conformar con el Señor de la mesa? Recordemos que nosotros como creyentes tenemos acceso al Señor. Pero ese acceso muchas veces se ve limitado por la forma precisamente en que nos presentamos al Señor. La forma en cómo presentamos nuestra adoración al Señor. Miren, en el pasado, los cristianos puritanos acostumbraban a sentarse en troncos de árboles y allí escuchaban la palabra durante horas y horas y horas de predicación. Y allí estaban sentados en los árboles. No habían sillas, se sentaban en el suelo a escuchar el mensaje de la predicación. Hoy, los amantes de los deportes son capaces de esperar haciendo cola por unas entradas. Selección Colombia versus Argentina. Las puertas del estadio las abren a las 10 de la mañana, el partido es a las 5 de la tarde y usted los ve haciendo cola desde las 6 de la mañana. Y esperan por horas, no importa el sol, no importa la lluvia, para entrar a ver el partido de fútbol. No importa si hace frío, si hace calor, no importa si aguantan hambre, si no beben nada, si se mojan con la lluvia, en fin. Y pagan una cantidad exorbitante de dinero con tal de sentir y vibrar por el fútbol, por el deporte. Y no estoy diciendo que sea malo, de ninguna manera. Pero no aguantan esos 90 minutos sentados aquí en la iglesia escuchando un sermón. Hagamos la comparación. Apenas se sientan, comienzan. Faltan 30, faltan 15, faltan 20 y comienzan a rascarse la cabeza, a levantarse, en fin. Los ve desesperados. Lo que no saben es que de esto depende la eternidad de nosotros, amados hermanos. Lastimosamente, rechazamos al Señor, pero las cosas del mundo las amamos. Y precisamente esto era lo que la nación de Israel estaba haciendo. La pregunta entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿En qué momentos de nuestra vida dejamos de ser seguidores de Jesús para convertirnos en fanáticos del control remoto, de un programa de televisión, de un equipo de fútbol? ¿Dónde están las prioridades, amados hermanos? Es la pregunta que extraemos de lo que Malaquías está haciendo el llamado de atención a la nación. Muchas personas piensan que seguir a Dios debe hacer la vida más fácil o más cómoda. Están buscando a Dios por conveniencia. Y la verdad es que a menudo se requiere de un trabajo arduo para vivir de acuerdo con los duros requerimientos que el Señor exige. Quizás el Señor nos llame a vivir en la pobreza. Quizás nos llame a vivir en el sufrimiento.
Sin embargo, si el servir a Dios es más importante para nosotros que cualquier otra cosa en el mundo, entonces renunciaremos y tendremos por poca importancia todas aquellas cosas para tener una eternidad con el Señor. Y lastimosamente pasa lo contrario. Pensamos que venir al Señor es que todo saldrá bien, que todo nos irá bien. Pero cuando llegan los momentos difíciles en el ministerio, cuando llegan los momentos aquellos cuando nos damos duro contra la realidad y nos toca padecer y nos toca sufrir por el amor de Cristo, entonces, ¿qué sucede con nuestras vidas? ¿Dejamos todo y nos volvemos al mundo? ¿O seguimos adelante confiando en el Señor y que el Señor nos librará de todas y cada una de esas cosas? El ejemplo maravilloso lo tenemos con el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece para seguir adelante. Y la nación se había olvidado de esto. La nación de Israel había dicho, es un fastidio ir a la casa del Señor a presentar sacrificios. Es un fastidio. Ya no quiero más esto. Y nos lleva a nuestro último versículo, el versículo 14. El Señor, después de exhortarles, después de llamarles la atención, después de demostrarles y mostrarles cómo se debe presentar la ofrenda y cómo no, el Señor les dice entonces, maldito el que engaña. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Wow, pastor, ¿está maldiciendo? Sí, está maldiciendo. El Señor está lanzando una maldición. ¿Hacia quién? Hacia todo aquel que está engañando al Señor. Y esto es terrible, amados hermanos. Es una sentencia que el Señor está dictando a la nación de Israel. Y no te voy a hablar de un tratado de cómo ser libre de las maldiciones, no, porque eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras están diciendo, eres un maldito, que estás engañando al Señor. No lo estoy diciendo yo. Discúlpeme, pero no lo estoy diciendo yo. Lo dicen las Escrituras y tengo que expresarla de la misma forma en que el Señor lo ha expresado en el corazón del profeta. Ahora bien, y aquí tenemos un asunto muy delicado y muy negativo. Las personas en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel hacía promesas a Dios, pero Dios no quiere que prometamos algo, a no ser que usted y yo vayamos a cumplirlo. Si usted le promete algo al Señor, es mejor que lo cumpla, amado hermano, porque el Señor toma las promesas muy en serio. Muy en serio. Ahora bien, si usted promete dar algo a Dios, hágalo sin demora. Dios no nos pide que le hagamos una promesa. Él no nos está pidiendo que nosotros le prometamos algo. Porque una promesa es algo que es voluntario, algo que nace del corazón de nosotros, surge de uno mismo. Y el Señor no nos está pidiendo que le prometamos. Así que cuando usted le promete algo al Señor, es mejor que lo cumpla. Cualquier promesa que usted haya hecho al Señor. Ahora, voy a poner un paréntesis. No es que usted va a decir, Señor, si me das una camioneta último modelo 4x4, te prometo que voy a ir a la iglesia. No, por favor. Cuando estoy hablando de promesas, me refiero a promesas que usted pueda cumplir. Promesas que sean reales. Tampoco es una promesa como hacen los católicos, y disculpen la expresión y perdónenme, que si sanas a un familiar, yo prometo caminar 10 cuadras de espalda. O ahora que viene el tema de Semana Santa, me voy para Santo Tomás a flalejarme, a darme por la espalda, a cumplir la penitencia. No, no se trata de eso, amados hermanos. Miren, hay personas que hacen promesas de esta manera y dicen lo siguiente: bueno, vamos a tener una buena cosecha este año, voy a tener un aumento en mi salario, y cuando todo esto suceda, le voy a dar más al Señor, y no solo una ofrenda, sino que voy a darle algo más hacia el Señor. Llega la cosecha abundante, recibes el aumento de salario, y como ahora tienes más dinero, antes, voy a colocar un ejemplo y discúlpenme, antes dabas de ofrenda 100,000 pesos, te subieron 500,000 y dices, no, eso es mucha plata, sigo dando los 100,000. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de el corazón y la intención con que haces la promesa hacia el Señor.
¿Le prometiste al Señor que ibas a dar más? Cúmplele. Cúmplelo. No hagas como Ananías y Zafira, que prometieron darle al Señor y ocultaron el dinero. Y ofrecieron, no, por este valor fue que vendimos la casa. Y ya sabemos las consecuencias. Ambos murieron en el acto. En fin. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que prometemos hacia el Señor, a menos que decidamos cumplir esa promesa. Por eso el Señor los trata de malditos. Y miren la repercusión que esto trae en la vida de cada uno de nosotros. Maldito el que engaña. El que teniendo mucho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Es decir, teniendo para ofrecerle al Señor lo mejor, prefieren ofrecer aquello que ya no sirve, como diciendo, mira, de lo que está ahí, de lo que no sirve, llévaselo al Señor, como si el Señor fuera cualquier cosa. Lo que no sabemos es que el Señor es quien nos bendice y nos permite tener esas cosas en abundancia. Por eso el Señor reclama y dice, yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y se presenta el Señor como Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ahora está reclamando su lugar. Y dice, y mi nombre es temible entre todas las naciones. ¿Cómo ustedes, sabiendo que soy el Señor, el Rey de Reyes, desprecian mi nombre? Malditos sois. Malditos sois. Porque engañan. Recordemos algo, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, así que no hay nada que el Señor no conozca de nuestros corazones. Miren, cumplamos lo que le prometemos al Señor. Cuando hagamos una promesa al Señor, no tardemos en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumplamos lo que prometemos. Miremos lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel que fue, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es mejor entonces a que no prometas, a que le prometas algo al Señor y no lo cumplas. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Ahora bien, que cada uno de nosotros, amados hermanos, evalúe el tipo de ofrenda que le presentamos al Señor, ya que no se trata de dar grandes cantidades de dinero, sino de dar lo mejor que podemos darle al Señor, conforme dicen las Escrituras, hayamos sido bendecidos. Para finalizar, quiero cerrar con el texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Y aquí sí me voy a referir en este contexto al dinero y a la forma en que presentamos nuestra ofrenda hacia el Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La forma de presentar las ofrendas en dinero hoy en día es según hayamos sido prosperados. Así que nosotros no te vamos a pedir que des el diezmo, el veintesmo, el treintesmo, no. La forma en que usted ha sido prosperado es la forma en que debes presentar la ofrenda hacia el Señor. Y recuerda lo que el Señor dice finalmente en el último versículo de este capítulo, y tengámoslo presente, maldito el que engaña, el que teniendo mucho promete y sacrifica lo dañado. Así que esto debe llevarnos a examinar la forma en que presentamos nuestras ofrendas hacia el Señor. Si tenemos en abundancia, demos en abundancia. Si no tenemos en abundancia, demos conforme hemos sido prosperados, como la misma Biblia lo enseña.